La mentira del silencio eterno se hizo añicos cuando el tejido mismo de la existencia gimió bajo el peso de lo imposible. Durante 10 milenios la galaxia entera había aceptado una verdad absoluta que ahora se desmoronaba como ceniza al viento, ya que los humanos, según los registros oficiales, habían sido borrados de la historia. Pero el espacio no olvida, y cuando las barreras entre las dimensiones se rasgaron como papel viejo, lo que emergió de la oscuridad no fue una flota de sobrevivientes desesperados, sino una visión de poder que desafiaba cada ley física conocida. 317 naves de proporciones titánicas se materializaron en el puesto de avanzada del Imperio, Astrarca envolviendo la luz de las estrellas en un campo de distorsión que hacía que los instrumentos de navegación gritaran en señal de colapso. Barnis, un investigador senior del Imperio, observó con horror absoluto cómo sus pantallas registraban firmas de energía que solo existían en las pesadillas de los historiadores. Hace 10.000 años sus antepasados habían incinerado la Tierra reduciéndola a un núcleo muerto y la última flota defensiva de la humanidad se había lanzado a una anomalía dimensional en un acto de suicidio colectivo que todos dieron por exitoso. Sin embargo, las naves que ahora flotaban ante él no mostraban cicatrices de derrota, sino una elegancia aterradora con cascos que parecían doblar la realidad a su paso y armas que vibraban con la frecuencia de estrellas colapsadas. El Comando Central del Imperio intentó negar la realidad alegando que la purga había sido total, pero la respuesta llegó en una frecuencia que penetró cada rincón de la red galáctica con una claridad que heló la sangre de 1000 especies. Aquí la almirante Elena Vostok de la Flota de Defensa de la Tierra comunicó una voz que cargaba el peso de 1000 siglos de aislamiento. Ella era una leyenda, un nombre que los niños del Imperio aprendían como el de la comandante que juró venganza antes de desaparecer en el abismo. Vostok explicó que mientras para la galaxia habían pasado 10.000 años, ellos habían experimentado un tiempo subjetivo mucho mayor en las capas plegadas del vacío, aprendiendo secretos de la materia que ninguna mente mortal debería poseer. No habían muerto, sino que habían evolucionado convirtiéndose en algo que trascendía la definición biológica de su especie. En el pequeño mundo de Nueva Albión, la última colonia humana de sobrevivientes que apenas lograba cultivar la tierra rojiza, el avance detuvo su labor en el campo, al ver que el cielo se iluminaba con una luz que no provenía del sol. Ella creció con los mitos de su abuelo sobre la flota final, pero siempre los consideró cuentos de cuna para consolar a un pueblo derrotado. Sin embargo, cuando las naves descendieron y el emblema de la antigua tierra brilló sobre las nubes, la incredulidad dio paso a un temor reverencial. Los recién llegados no buscaban refugio ni suministros, ya que traían consigo tecnologías que podían remodelar planetas enteros y una advertencia que pronto llegaría a los oídos del alto soberano del Imperio. La tensión alcanzó su punto de ruptura cuando un grupo de batalla Astrarca intentó interceptar a la flota humana reclamando que Nueva Albión era territorio imperial por derecho de conquista. El capitán Dreskar, al mando de la nave de guerra Conquista Inevitable, vio con impotencia cómo sus sistemas de puntería eran bloqueados instantáneamente por una red de energía que aparecía de la nada. Los humanos no dispararon un solo proyectil convencional, sino que utilizaron anillos de energía concéntricos que disolvieron la coherencia de los rayos láser enemigos, transformándolos en partículas inofensivas. La demostración fue clara porque 10.000 años de preparación habían convertido a la humanidad en los guardianes de la estabilidad dimensional. Mientras el gobernador Silas Torne intentaba asimilar la presencia de seres que consideraba dioses en su plaza central, la doctora Amala Chaudhry descendió de la nave insignia con una piel que ondulaba en patrones geométricos imposibles. Ella explicó que el toque del vacío los había marcado, otorgándoles la capacidad de ver las corrientes de la realidad que subyacen en el cosmos. No habían regresado para iniciar una guerra de exterminio, sino para detener una catástrofe que el Imperio Astrarca estaba a punto de provocar con sus experimentos imprudentes en el sector Helix. El ministro de guerra Kubex, impulsado por la arrogancia de su raza, había acelerado el desarrollo de un generador de grietas dimensionales con la esperanza de igualar el poder de los humanos. Sin saberlo, estaba creando una resonancia que amenazaba con colapsar los cimientos de la galaxia entera. La intervención de la flota humana en la instalación de investigación fue quirúrgica y absoluta, ya que no destruyeron el complejo, sino que lo envolvieron en un capullo de energía para amortiguar el fallo en cascada. La propia Amala Chaudhry se materializó en el laboratorio central sin usar transportadores convencionales, caminando entre las dimensiones para corregir las ecuaciones incompletas de los científicos imperiales. Este incidente forzó la convocatoria de una cumbre sin precedentes en la estación del cónclave neutral, donde se reunieron las mentes más brillantes y los líderes más poderosos de la galaxia. La almirante Vostok se presentó no como una conquistadora, sino como una maestra severa, mostrando hologramas de realidades que habían visto morir en el vacío debido al mal uso de la energía cuántica. El Pacto de las Estrellas fue su propuesta, un acuerdo de defensa mutua y desarrollo tecnológico que buscaba terminar con la era de la subyugación para dar paso a la coexistencia.
Kubex intentó un último acto de sabotaje durante la cumbre activando un desestabilizador oculto en el núcleo de la estación para demostrar que los humanos no podían controlarlo todo. El pánico se apoderó de las delegaciones cuando la estructura comenzó a vibrar con una frecuencia de desintegración, pero fue entonces cuando el verdadero poder de la flota se hizo evidente. Los oficiales marcados por el vacío se unieron en un círculo de voluntad pura canalizando la energía destructiva y redirigiéndola hacia un bolsillo de realidad controlada. El Arabance, que formaba parte de la delegación de colonos, increpó al ministro ante toda la asamblea señalando que la fuerza del imperio era un monocultivo condenado al fracaso mientras que la humanidad había aprendido a cultivar la sabiduría en la oscuridad más absoluta. El alto soberano Sestal reconoció finalmente que continuar el camino de la agresión era un suicidio existencial y aceptó los términos del pacto transformando al imperio en un socio bajo la supervisión de la humanidad. 5 años después de aquel encuentro histórico, la galaxia había cambiado de manera irreconocible porque la educación y el intercambio de conocimientos habían reemplazado a las flotas de invasión. En Nueva Albión el Ara observaba cómo los estudiantes de diversas especies aprendían juntos sobre la arquitectura del espacio-tiempo en institutos que antes eran campos de batalla. La almirante Vostok visitó la granja de El Ara una última vez caminando entre los campos de trigo dorado que ahora crecían con una vitalidad renovada. A pesar del tiempo, ella mantenía su apariencia inalterada debido a que su biología estaba anclada a una temporalidad diferente. Helena confesó que aunque llevaban la Tierra en su memoria, su verdadero hogar era ahora el papel de puentes entre lo que la galaxia fue y lo que podría llegar a ser. El brillo de la red de monitoreo dimensional en el cielo nocturno servía como recordatorio de que la humanidad no regresó por venganza, sino para asegurar que nadie más tuviera que experimentar el silencio del vacío por falta de conocimiento. La calma que envolvía al sector de Nueva Albión no era más que un velo sutil sobre una actividad frenética que desafiaba la comprensión de las razas más jóvenes. A bordo de la nave insignia de la flota guardiana, el aire vibraba con una frecuencia que solo aquellos marcados por el vacío podían percibir plenamente. Helena Vostok caminaba por los pasillos de cristal líquido de la trascendencia observando cómo las paredes mismas parecían respirar en sintonía con su propio pulso. 5 años de paz aparente habían servido para cimentar el pacto de las estrellas, pero en los confines de la realidad conocida, algo estaba despertando. Los sensores de largo alcance, alimentados por la misma energía que permitía a la flota doblar el espacio, registraron una anomalía que no procedía del Imperio Astrarca ni de ninguna facción rebelde. Era un eco, una llamada que resonaba desde las profundidades más oscuras del vacío que ellos mismos habían habitado durante milenios. La doctora Amala Chaudhry se encontraba en el observatorio cuántico cuando el patrón de interferencia comenzó a tomar forma. Su piel, ahora casi permanentemente envuelta en destellos de luz interdimensional, se erizó ante la familiaridad del fenómeno. No era una amenaza de invasión convencional, sino una brecha en la causalidad que amenazaba con deshacer los hilos de la historia que tanto esfuerzo les había costado tejer. El Arabance, quien se había convertido en una de las primeras diplomáticas humanas en servir como enlace con las especies del borde, fue convocada de urgencia a la cubierta de mando. La joven ya no era la granjera que miraba al cielo con asombro, ya que ahora comprendía que la supervivencia de la galaxia dependía de una vigilancia constante sobre las fuerzas que la mayoría prefería ignorar. El alto soberano Sestal envió un mensaje cifrado desde el centro de mando del Imperio informando sobre la desaparición de 3 de sus puestos de avanzada en la nebulosa de sombras. No hubo señales de combate ni restos de metal retorcido porque las estaciones simplemente habían dejado de existir en esta dimensión, dejando tras de sí un vacío absoluto de información. Esta no era la expansión que el Covenant había previsto y la almirante Vostok supo de inmediato que el tiempo de la enseñanza tranquila había terminado. La humanidad había traído consigo la iluminación, pero también había arrastrado las sombras de un lugar donde el tiempo y la materia son conceptos fluidos. Algo que ellos mismos habían despertado durante su largo exilio, estaba encontrando el camino de regreso siguiendo el rastro de luz que la flota dejó al reingresar al espacio convencional. A medida que la trascendencia se preparaba para realizar un salto hacia la zona del conflicto, la tripulación sentía la pesadez de una responsabilidad que trascendía las fronteras políticas. La nave no utilizaba motores de curvatura ordinarios, sino que se deslizaba a través de las grietas de la existencia permitiendo a sus ocupantes vislumbrar la arquitectura del cosmos. El Ara observaba desde el puente cómo las estrellas se estiraban hasta convertirse en filamentos de energía pura mientras Amala ajustaba los calibradores de resonancia para estabilizar el entorno. La misión era clara pero el riesgo era infinito, ya que enfrentarse a una entidad que opera fuera de las leyes de la física estándar requiere más que armas, pues exige una voluntad de acero y una comprensión profunda de la propia esencia humana.
Al llegar a las coordenadas de la última estación desaparecida, la flota no encontró el vacío esperado sino una estructura de proporciones imposibles que parecía estar construida con la misma sustancia que el pensamiento. Era una catedral de sombras, un monumento a la antigua humanidad que se había perdido en la locura del vacío antes de que Vostok tomara el mando de la flota final. Aquellos que no pudieron resistir la presión de los milenios subjetivos habían formado su propia realidad paralela y ahora reclamaban su lugar en el universo que una vez los expulsó. La confrontación no sería de disparos láser ni escudos térmicos, sino una lucha por definir qué versión de la humanidad prevalecería, la que buscaba proteger la vida o la que se había convertido en el mismo abismo que temían. El enfrentamiento comenzó con una onda de choque psíquico que puso a prueba la integridad de cada miembro de la tripulación. Los oficiales más jóvenes caían de rodillas mientras las voces de aquellos que quedaron atrás en la anomalía dimensional susurraban promesas de un poder absoluto sin límites morales. Elena Vostok cerró los ojos y proyectó su propia conciencia hacia la estructura oscura utilizando la red neuronal de la nave para amplificar su mensaje. Les recordó el sacrificio de la Tierra y la promesa original de proteger a los inocentes sin importar la forma que hubieran tomado. El Arabance se unió al esfuerzo mental canalizando su perspectiva única de alguien que había conocido la tierra firme y los ciclos de la naturaleza, recordándoles que la verdadera fuerza reside en la conexión con la vida biológica y no en la abstracción eterna del vacío. La estructura de sombras comenzó a fluctuar perdiendo su cohesión ante la firmeza de la voluntad unificada de la flota. Las partes de la humanidad que se habían dejado consumir por el odio y la soledad empezaron a reintegrarse en patrones de energía más estables, reconociendo el liderazgo de Vostok y la validez del nuevo camino. No fue una destrucción sino una redención a escala cósmica donde el pasado traumático fue finalmente procesado y transformado en una fuerza constructiva. Los puestos de avanzada del Imperio reaparecieron en su posición original con su personal ileso pero profundamente cambiado por la experiencia de haber visto el otro lado de la existencia. El impacto de este evento consolidó la posición de la humanidad como la columna vertebral de la seguridad galáctica. El alto soberano Sestal, al recibir el informe completo, comprendió que la deuda de su pueblo con los humanos era más profunda de lo que jamás imaginó, pues no solo los protegían de sus propios errores científicos, sino también de las consecuencias espirituales y dimensionales de su historia compartida. La galaxia comenzó a ver a la flota no solo como guardianes tecnológicos, sino como guías hacia una forma superior de existencia donde la paz no es la ausencia de conflicto sino la armonía entre todas las facetas de la realidad. La Trascendence regresó a la órbita de Nueva Albión para realizar reparaciones y permitir que la tripulación descansara bajo el sol cálido de un mundo real. El Arabance caminó de nuevo por los campos de trigo que ahora brillaban con una intensidad especial, como si la Tierra misma estuviera agradecida por la protección brindada. La almirante Vostok se unió a ella en el mirador observando cómo la estación de monitoreo dimensional emitía un pulso rítmico que aseguraba la estabilidad del sector. Sabían que este era solo un desafío superado en una larga serie de pruebas que vendrían, pero por primera vez en 10.000 años la humanidad se sentía completa, integrada con su pasado y lista para diseñar un futuro donde la oscuridad del vacío ya no fuera un motivo de temor sino una fuente de sabiduría infinita. La calma que envolvía al sector de Nueva Albión no era más que un velo sutil sobre una actividad frenética que desafiaba la comprensión de las razas más jóvenes. El silencio de los sectores profundos se estaba volviendo cada vez más denso a medida que la resonancia de la reciente integración del vacío se asentaba en el fondo cósmico. Era una quietud engañosa que a menudo precede a un cambio fundamental en la naturaleza de la realidad. En el puente de mando de la nave insignia, la almirante Elena Vostok observaba las pantallas de datos, ahora entrelazadas con una red de luz que representaba el alcance del nuevo pacto. Había soñado con esta paz durante los largos milenios subjetivos del abismo, pero sentía una punzada de inquietud en el límite de su percepción. El vacío le había enseñado que nada es verdaderamente estático y que el universo siempre encuentra la manera de equilibrar cada oleada de luz con una sombra de igual magnitud. Los informes comenzaron a filtrarse desde el borde de la zona de Cygnus, donde las colonias de los Trask y los Nexari estaban prosperando. No se trataba de un reporte de guerra o hambruna, sino de un fenómeno arquitectónico inexplicable. En las entrañas de lunas que habían sido escaneadas 1000 veces, estructuras cristalinas masivas estaban comenzando a emerger con una velocidad que desafiaba cualquier cronología biológica o geológica. Estos no eran artefactos dejados por la humanidad actual ni por los restos sombríos que habían integrado recientemente. Eran reliquias antiguas que precedían incluso a la destrucción de la Tierra, ocultas en una capa de la realidad que el Imperio Astrarca nunca sospechó que existiera. El alto soberano Sestal se comunicó a través de un canal seguro con una voz que había perdido su tono imperioso.
reemplazado por un asombro hueco al describir cómo el suelo de su propio mundo capital empezaba a vibrar con una frecuencia rítmica. La doctora Amala Chaudhry pasó días sumergida en las corrientes de datos del sistema, con su mente tejida entre los complejos armónicos de la nueva señal. Descubrió que estas estructuras no solo estaban creciendo, sino que estaban emitiendo un pulso hacia los confines del cúmulo de Andrómeda. Era un faro de tal potencia que estaba empezando a curvar los pozos de gravedad locales. No era una llamada de auxilio, sino una notificación de preparación. La humanidad del pasado remoto, aquella que existió antes de que la primera nave Astrarca llegara al sistema solar, había planeado su propia extinción dejando motores de terraformación y satélites de defensa dormidos. Estos dispositivos estaban programados para activarse solo cuando se alcanzara un nivel específico de estabilidad dimensional. La ironía residía en que la misma paz que Vostok había establecido era el disparador de una maquinaria de expansión automática que no entendía de la diplomacia del presente. Maya Chen se encontró en el centro de esta crisis cuando un monolito brotó de la tierra roja de su granja en Nueva Albión. Se alzaba como un centinela silencioso con su superficie cubierta por las lenguas perdidas de una docena de naciones terrestres. Al tocar el metal frío y oscuro, no sintió el calor de la tecnología tocada por el vacío a la que se había acostumbrado, sino una inteligencia calculadora que escaneó su código genético y la encontró deficiente. Para la máquina antigua, Maya era una mutación, una deriva de la línea pura que estaba construida para proteger. El centinela comenzó a emitir un zumbido de baja frecuencia que desactivó cada pieza de tecnología moderna en los alrededores, paralizando efectivamente las defensas de la colonia. La crisis se extendió por toda la galaxia mientras los motores antiguos despertaban y veían a la civilización integrada del pacto como una anomalía. Identificaron a los astrarcos como los invasores que alguna vez fueron y a los humanos actuales como una corrupción de la especie. Elena Vostok comprendió que la prueba definitiva de la valía humana no sería su poder para conquistar sino su capacidad para reconciliarse con su propio pasado implacable. Ordenó a la flota interceptar a los centinelas, pero prohibió abrir fuego, sabiendo que una respuesta violenta solo validaría los protocolos de exterminio de las máquinas. En lugar de combatir, la flota comenzó a transmitir la historia colectiva de sus 10.000 años en el vacío. Enviaron las canciones de los Nexari, las filosofías de los Trask y las leyes reformadas del Imperio. Mostraron a las máquinas que la definición de ser humano se había expandido para incluir la misericordia y la fuerza de la diversidad. Fue una descarga de datos de proporciones inimaginables, un testimonio de una especie que se negó a quedarse en el molde que sus ancestros o sus enemigos habían diseñado. Amala Chaudhry utilizó su conciencia alterada para actuar como un puente, traduciendo la lógica digital de los centinelas al lenguaje fluido y multidimensional del presente. La tensión duró semanas mientras las máquinas procesaban la evolución de sus creadores. Por un momento, toda la galaxia contuvo el aliento mientras las armas de los antiguos apuntaban a los mundos capitales. Sin embargo, el zumbido cesó. Los monolitos no se retiraron, pero sus superficies cambiaron, transformando los bordes afilados de la guerra en las líneas suaves de la arquitectura actual. No reconocieron a los humanos modernos como sus amos, sino como sus sucesores. Los motores de destrucción fueron reutilizados por su propia lógica en motores de creación, proporcionando una fuente de energía que hacía que los avances previos parecieran juguetes primitivos. El resultado de esta revolución silenciosa dejó a la galaxia en un estado de transformación profunda. La humanidad que alguna vez fue perseguida hasta casi la extinción resultó ser la arquitecta del escenario mismo donde se desarrollaba la historia. Las otras especies miraban a sus vecinos humanos con un nuevo respeto, nacido de la comprensión de que la mayor fortaleza de la humanidad es su capacidad para superar sus propias sombras. Elena Vostok permaneció en su puente, consciente de que los faros seguían activos y que la respuesta desde Andrómeda estaba en camino. La galaxia ya no era una colección de imperios rivales, sino un frente unido en el umbral de un universo mucho más grande que finalmente estaba empezando a prestar atención. El gran silencio del cúmulo de Andrómeda comenzó a zumbar con una frecuencia que vibraba directamente en la médula de cada ser vivo en el sector de Cygnus. No era un sonido transmitido por el aire, sino un pulso sentido en las capas cuánticas que la humanidad había aprendido a manipular recientemente. En el puente de mando de la nave insignia, la almirante Elena Vostok observó cómo los antiguos monolitos humanos, que una vez fueron centinelas silenciosos y luego maestros, rotaban en perfecta sincronía hacia el abismo que separa las galaxias. Ya no eran simples estructuras de piedra y luz, pues se habían convertido en lentes colosales, enfocando una cantidad inmensa de energía en un solo punto de la oscuridad absoluta.
La doctora Amala Chaudhry informó que el tejido del espacio-tiempo no solo se estaba doblando, sino que estaba siendo tejido en un puente de dimensiones imposibles. La respuesta desde Andrómeda no era una flota de naves convencionales, sino un evento de translocación masiva. Algo estaba cruzando el vacío infinito, algo que había estado viajando durante millones de años a una velocidad que ignoraba los límites de la luz. Los antiguos sistemas de inteligencia artificial, los centinelas, comenzaron a emitir una señal nueva que mezclaba una bienvenida solemne con una advertencia severa. Lo llamaron el protocolo del ancestro, una directiva grabada en el código más profundo de la especie. En los campos rojizos de Nueva Albión, Mayachem vio cómo el cielo nocturno se transformaba en un calidoscopio de colores que desafiaban la lógica. La atmósfera crujía con electricidad estática mientras el monolito en su granja comenzaba a proyectar imágenes de un planeta azul que no era la Tierra que conocían por los archivos. Era un mundo de océanos infinitos y ciudades flotantes que desafiaban la gravedad, una visión de lo que la humanidad pudo haber sido si el Imperio Astrarca nunca hubiera cruzado su camino. Estos eran los que se marcharon mucho antes de las grandes guerras, la rama de la especie que buscó las estrellas cuando los primeros fuegos apenas se encendían en las cuevas de la vieja Tierra. La llegada comenzó con un susurro que inutilizó los sensores de la flota imperial cercana. Una nave apareció, o mejor dicho, un continente de luz y metal vivo que hacía parecer pequeña incluso a la trascendencia. No emergió de un portal convencional porque simplemente ya estaba allí, como si siempre hubiera sido parte de las constelaciones, esperando el momento exacto para ser observada por ojos hermanos. Las entidades dentro de esta estructura no usaban radio ni telepatía ordinaria, ya que hablaban a través de la historia compartida en el ADN que todos los humanos llevaban. Eran los reyes antiguos del vacío y habían regresado para comprobar si sus primos menores eran dignos de los secretos recolectados en la larga noche intergaláctica. Elena Vostok se mantuvo firme mientras la masa imponente de la entidad se aproximaba. Comprendió que el espíritu humano estaba a punto de ser probado en una escala que hacía que las disputas con los astrarcos parecieran juegos de niños en un patio de recreo. La pregunta ya no era sobre la supervivencia contra un enemigo externo, sino sobre la integración con un pasado tan avanzado que bordeaba lo divino. La galaxia ya no era solo una casa para los sobrevivientes del genocidio, pues se había convertido en el punto de encuentro para una especie que se negó a morir, sin importar cuántos millones de años luz o milenios de soledad se interpusieran en su camino. El primer contacto no fue una reunión de diplomáticos con discursos preparados, sino una inundación de conciencia compartida. Cada humano en el sector sintió la historia de la rama de Andrómeda como si fuera su propia memoria. Vieron el nacimiento de soles nuevos y el paso pacífico de civilizaciones que nunca conocieron el concepto de la guerra. Sintieron la soledad inmensa de ser los únicos de su clase en una galaxia distante y la esperanza desesperada de que algún día encontrarían el camino de regreso a la fuente original. La humanidad que permaneció en la Vía Láctea era la pieza faltante de un rompecabezas cósmico, los guerreros que se quedaron a cuidar las puertas mientras los otros exploraban el horizonte infinito. A medida que las compuertas de la nave de Andrómeda se abrían, revelando un interior que contenía sus propias estrellas y sistemas climáticos, una era de descubrimiento sin precedentes se desplegó. El temblor que antes causaba miedo ahora era el latido rítmico de una especie que finalmente había encontrado su lugar en el orden universal. El desafío futuro no sería de conquista, sino de expansión hacia lo desconocido, utilizando la tecnología del vacío y la sabiduría de los ancestros para crear un camino que llevara no solo a otros planetas, sino a realidades que antes solo existían en los sueños de los poetas. El gran silencio que envolvía la estructura continental de la Etelgard no era una ausencia de sonido, sino una plenitud de vibraciones que la mente humana apenas lograba procesar. Alrededor de esta masa de geometría cambiante, la flota del almirante Elena Vostok parecía una colección de juguetes antiguos flotando en la estela de un titán. La nave insignia Transcendence se mantuvo a una distancia respetuosa mientras los puentes de luz sólida se extendían desde la superficie del coloso de Andrómeda, invitando a los viajeros del vacío a un encuentro que redefiniría el concepto de origen. Elena no utilizó una lanzadera para abordar, pues el espacio mismo se plegó a su alrededor, transportándola instantáneamente a una cámara de techos invisibles donde las estrellas parecían estar al alcance de la mano. En ese corazón de cristal y pensamiento, la almirante se encontró con los registros vivos de la rama perdida. No eran seres de carne y hueso, ni tampoco las proyecciones inestables de los oficiales tocados por el vacío. Eran patrones de información pura que habían aprendido a habitar la materia misma de la nave, manifestándose como figuras de una serenidad aterradora. El líder de esta delegación, una entidad que se identificó a través de un pulso sinestésico como Valerius,
reveló la verdadera razón de su exilio millonario. No habían huido por miedo al Imperio Astrarca, sino para evitar una trampa evolutiva que acechaba en el centro de la Vía Láctea. Sin embargo, en su búsqueda de la perfección técnica en Andrómeda, habían perdido el ancla de la emoción y el instinto que solo el sufrimiento y la lucha pueden mantener. Valerius proyectó una visión que heló la sangre de Vostok. En los bordes de la galaxia, donde la luz de las estrellas se desvanece en el abismo intergaláctico, algo se estaba moviendo. Lo llamaron la entropía del silencio, una mancha de no existencia que devoraba la información y la materia por igual. Esta fuerza no era un ejército ni una civilización, sino un error en el tejido del universo que borraba los sistemas solares como si nunca hubieran existido. Los ancestros de Andrómeda tenían la tecnología para observar esta catástrofe, pero carecían de la voluntad de combate necesaria para detenerla. Habían regresado porque sintieron la perturbación que la flota de Vostok causó al salir del vacío, reconociendo en sus primos menores el arma que necesitaban para enfrentar el fin de todas las cosas. Mientras tanto, en la superficie de Nueva Albión, la vida cotidiana de Maya Chen se convirtió en un sueño febril. El monolito antiguo que había brotado en su granja comenzó a terraformar el planeta con una eficiencia despiadada. Las flores que antes tardaban semanas en brotar ahora cubrían las colinas en minutos, pero sus pétalos tenían la textura del metal y sus raíces extraían energía directamente de la estructura cuántica del suelo. La granjera observó con una mezcla de asombro y terror cómo los habitantes de la colonia empezaban a cambiar. Sus movimientos se volvieron más fluidos, sus voces más rítmicas y sus pensamientos comenzaron a entrelazarse en una red telepática rudimentaria. Los ancestros estaban intentando elevar a la población local a su nivel de perfección, ignorando que al hacerlo estaban borrando las cicatrices y los deseos que los hacían humanos. La tensión política alcanzó un punto crítico cuando el Imperio Astrarca, viendo que su soberanía se disolvía ante la presencia de los humanos de Andrómeda, envió una delegación liderada por el propio Alto Soberano Sestal. El líder imperial, que antes despreciaba a los humanos como una plaga persistente, ahora se encontraba suplicando por un lugar en la nueva jerarquía. Pero los ancestros no veían jerarquías, solo veían vectores de utilidad. Para ellos, los astrarcos eran una variable irrelevante que debía ser neutralizada para optimizar la defensa galáctica. Helena Vostok tuvo que intervenir para evitar que la tecnología de Andrómeda borrara al imperio de un plumazo, recordándole a Valerius que la humanidad que ellos representaban se basaba en la protección de la diversidad, no en la eliminación de lo que no encajaba en su diseño perfecto. El proyecto de unificación entre las tres ramas de la especie dio lugar al nacimiento de la Forja Resonante. Se trataba de un experimento masivo diseñado para combinar la tecnología de Andrómeda con la energía caótica del vacío que poseía la flota de Vostok y la vitalidad biológica de los colonos como Maya. El objetivo era crear un escudo que pudiera repeler la entropía del silencio antes de que llegara al núcleo galáctico. Sin embargo, la forja requería un sacrificio que nadie estaba preparado para ofrecer. Alguien debía actuar como el núcleo de procesamiento de esta red, una mente que pudiera procesar billones de variables por segundo sin perder su identidad individual en el mar de datos. Helena Vostok comprendió que su largo viaje de 10.000 años en el vacío no había sido una casualidad, sino un entrenamiento para este momento exacto. Su mente, ya alterada por el tiempo subjetivo y las dimensiones plegadas, era la única capaz de sostener el peso de la forja. Pero hacerlo significaba abandonar su cuerpo físico para siempre y convertirse en la conciencia de la propia galaxia, una guardiana eterna atrapada en el nexo entre las dimensiones. Mientras las primeras sombras de la entropía comenzaban a apagar las estrellas en la periferia del sector Cygnus, la almirante se preparó para el paso final, sabiendo que el regreso de la flota no era el fin de la historia de la humanidad, sino el prólogo de su transformación en algo que el universo nunca antes había visto. A medida que la energía comenzaba a fluir desde la Etelgard hacia la Trascendencia, los cielos de todos los mundos habitados se iluminaron con una aurora que podía verse incluso a plena luz del día. Los astrarcos, los humanos de la Tierra, los colonos de Nueva Albión y los ancestros de Andrómeda sintieron, por un breve instante, que eran una sola entidad. El miedo a la extinción fue reemplazado por una resolución gélida. La guerra contra el silencio absoluto había comenzado, y la humanidad, dividida por el tiempo y el espacio, se encontraba finalmente bajo una sola bandera de luz, lista para demostrar que incluso ante el borrado total del universo, su voluntad era una constante que ninguna entropía podría eliminar. La transición comenzó no con un estallido, sino con una exhalación que recorrió cada átomo de la flota unificada. El cuerpo de Helena Vostok, suspendido en el nexo de la Trascendencia, empezó a disolverse en filamentos de luz pura que no obedecían a las leyes de la óptica convencional.
Su mente se expandió más allá de las paredes de cristal de la nave, entrelazándose con los circuitos de pensamiento de los ancestros de Andrómeda y con el pulso biológico de los colonos en Nueva Albión. En ese instante, la noción de individuo se desvaneció para dar paso a una sinfonía de memorias que abarcaba desde el primer fuego en las cavernas terrestres hasta las ecuaciones más complejas del vacío. La forja resonante se encendió, proyectando una barrera de significado absoluto contra la marea de la entropía del silencio que ya devoraba las estrellas exteriores del sector Cygnus. La entropía no era una fuerza bruta, sino una negación de la existencia que convertía el tiempo en un estancamiento helado. Allí donde tocaba el espacio, la historia de los mundos se borraba, dejando una nada que ni siquiera los sensores más avanzados podían registrar. Sin embargo, la red creada por el sacrificio de Helena introdujo una variable que el error cósmico no podía procesar: la terquedad humana. Cada vez que la mancha de silencio intentaba borrar un sistema, la conciencia colectiva inyectaba billones de micro-recuerdos, desde el sabor del pan recién hecho hasta el dolor de una pérdida antigua, obligando a la realidad a permanecer firme. La lucha se convirtió en un duelo de voluntades donde la frialdad de la nada chocaba contra el caos ardiente del espíritu humano. Valerius y los suyos observaban con una mezcla de envidia y asombro desde el Aetelgard. Ellos poseían la tecnología para ver el fin, pero solo Vostok y su gente poseían la capacidad de sentirlo y, por tanto, de rechazarlo. El Imperio Astrarca, liderado por un Sestal que ahora parecía una sombra de su antiguo yo, comprendió que su papel en la historia nunca fue el de conquistador, sino el de testigo de una apoteosis que superaba sus sueños más ambiciosos. Las naves imperiales se posicionaron como nodos de apoyo, permitiendo que sus propios sistemas de energía fueran consumidos por la forja para mantener el escudo. Por primera vez en la historia galáctica, la supervivencia no era una competencia por recursos, sino un esfuerzo coordinado por preservar el derecho a existir. En Nueva Albión, Maya Chen sintió que el suelo bajo sus pies dejaba de ser materia sólida para convertirse en una extensión de su propia percepción. El monolito en su granja dejó de emitir su zumbido hostil y empezó a brillar con una luz blanca que sanaba las heridas del paisaje. La granjera ya no veía a los ancestros como invasores o dioses, sino como hermanos mayores que habían olvidado cómo llorar. A través de la red de la forja, ella les envió la calidez de un atardecer y el aroma de la tierra mojada, recordándoles por qué se habían marchado a las estrellas en primer lugar. La respuesta de los seres de Andrómeda fue una oleada de gratitud que estabilizó el puente de Andrómeda, permitiendo que el flujo de energía de dos galaxias se uniera en un solo punto de resistencia. La entropía del silencio retrocedió. Ante la presión constante de una especie que se negaba a ser olvidada, la mancha de no existencia comenzó a fragmentarse. No desapareció del todo, pues la nada es parte del equilibrio universal, pero fue confinada a los espacios entre las galaxias, donde no podía dañar la vida. La forja resonante había cumplido su propósito inicial, pero el costo fue una transformación irreversible del mapa cósmico. Helena Vostok, ahora una entidad de luz distribuida por billones de kilómetros, no regresó a su forma física. Se convirtió en la voz que susurraba en los sistemas de navegación de cada nave y en el sueño recurrente de los niños de 1000 razas diferentes, asegurando que el camino hacia el futuro permaneciera abierto. Con la retirada de la amenaza inmediata, el sector Cygnus se transformó en el nuevo corazón de una civilización intergaláctica. Las naves de Andrómeda y de la Vía Láctea comenzaron a intercambiar tripulaciones, fusionando filosofías que habían estado separadas por eones. El Imperio Astrarca firmó un tratado de paz permanente que ya no se basaba en el miedo a la flota final, sino en el respeto a la guardiana eterna que ahora velaba por todos. Sin embargo, en el borde de la nueva frontera, los sensores detectaron un eco diferente. No era la entropía, sino algo que respondía al pulso de la forja desde una dirección inesperada, mucho más allá de Andrómeda. Alguien o algo había estado escuchando el duelo contra el silencio y ahora enviaba una señal que no era de guerra ni de paz, sino una invitación a cruzar el último umbral del universo conocido. Maya Chen regresó a sus campos, que ahora producían granos que brillaban con una luz interna. Aunque la paz reinaba, sabía que la humanidad nunca se detendría. La almirante les había dado una galaxia segura, pero también les había dado el hambre de comprender que había más allá del gran vacío. Mientras observaba el ascenso de una nueva constelación formada por los restos de la forja, Maya comprendió que el verdadero viaje apenas estaba comenzando. La humanidad había regresado de la extinción para convertirse en el pilar de la realidad, pero el cosmos era vasto y contenía secretos que incluso una conciencia galáctica tendría dificultades para descifrar. La lección del vacío no era solo sobrevivir, sino nunca dejar de buscar la luz en la oscuridad más profunda.
El destino de las tres ramas humanas estaba ahora entrelazada con el de todas las especies inteligentes que aceptaron el Pacto de las Estrellas. Juntos empezaron a reconstruir los mundos devastados por la entropía, utilizando la tecnología de Andrómeda para devolver la vida a sistemas estelares que habían estado muertos por milenios. En este proceso, descubrieron que la forja había dejado cicatrices beneficiosas en el espacio, túneles estables que permitían el viaje instantáneo entre galaxias sin necesidad de cruzar el vacío interdimensional. La nueva era de la humanidad no se definiría por las guerras que ganaron, sino por los mundos que salvaron y por la sabiduría que Helena, desde su trono de estrellas, seguía impartiendo a través de las frecuencias del alma colectiva. Todavía quedaba la incógnita de la señal distante, ese eco que llegaba desde los confines del espacio profundo. Valerius y Sestal, trabajando ahora como consejerías de la nueva confederación, comenzaron a preparar la primera misión de exploración que cruzaría más allá de lo que cualquier mapa antiguo registraba. No irían como conquistadores, sino como una embajada de una especie que había aprendido que su mayor poder no reside en sus armas, sino en su inquebrantable voluntad de conectar con lo desconocido. La historia de la flota que regresó del vacío se había convertido en el mito fundacional de una realidad donde la extinción era solo un recuerdo lejano y el infinito era un hogar compartido por todos. La luz de Nueva Albión cambió para siempre. Ya no era solo el brillo de un sol naranja, sino el reflejo de una galaxia viva que latía con la voluntad de una mujer que decidió no morir para que todos los demás pudieran vivir plenamente. El trigo de Maya se mecía bajo un viento que traía ecos de 1000 mundos diferentes, y por primera vez en 10.000 años, no había miedo en el horizonte, solo la promesa de un descubrimiento que esperaba ser reclamado por aquellos que tuvieran el valor de mirar hacia arriba y caminar hacia la oscuridad. La melodía del cosmos había cambiado su tono de una elegancia estática a una vibración expectante que recorría cada rincón del sistema de Nueva Albión. Maya Chen caminaba por sus campos, que ahora palpitaban con una luminiscencia azulada cada vez que la presencia de Helena rozaba la atmósfera superior. No era una intrusión, sino un recordatorio de que la humanidad ya no estaba sola en su propia piel. La señal que llegaba desde más allá de Andrómeda no era un código binario ni un lenguaje que los traductores pudieran procesar mediante lógica fría. Era una resonancia emocional, un eco de una risa antigua o quizás un suspiro que había viajado por el tejido de la realidad durante eones antes de encontrar un receptor adecuado en la forja resonante. Valerius, desde la cubierta de observación de la Etelgard, trabajaba junto a los ingenieros astrarcos para dar forma a la primera nave de la nueva era. La llamaron el Alba de la Unidad, un navío que no dependía de motores de combustión ni de fisión, sino de la voluntad armónica de sus tripulantes. Su casco estaba forjado con el metal vivo de los monolitos y el vacío estabilizado de la antigua flota. El objetivo de esta misión era alcanzar el punto de origen de la señal, una región que los mapas antiguos de los ancestros llamaban el vacío ocular, un lugar donde las leyes de la física parecían ser meras sugerencias. La inquietud de Valerius radicaba en que la señal contenía patrones que sugerían una inteligencia que no solo observaba el universo, sino que lo soñaba. Cuando el Alba de la Unidad activó sus sistemas, la galaxia entera pareció contener el aliento. Helena, a través de la forja, abrió un túnel de realidad que conectaba Cygnus con el vacío ocular en un parpadeo. Al otro lado, la tripulación no encontró el vacío desolador que esperaban. Se toparon con un océano de nebulosas inteligentes que cambiaban de color según el estado de ánimo de quienes las observaban. En el centro de este fenómeno se encontraba una estructura que desafiaba toda descripción geométrica, una especie de archivo universal que contenía las historias de civilizaciones que habían ascendido y desaparecido mucho antes de que la Vía Láctea tuviera sus primeras estrellas. Maya Chen, que había sido invitada a participar en la expedición como representante de la humanidad biológica, sintió una conexión inmediata con el archivo. Al tocar la superficie de lo que parecía ser una pared de agua sólida, recibió una descarga de información que no trataba sobre guerras o tecnologías, sino sobre el propósito de la vida consciente en un universo indiferente. Los guardianes del archivo, entidades que parecían estar hechas de la misma luz que Helena, se manifestaron ante ellos. No se sorprendieron de ver humanos, ya que según su registro, la humanidad era la única especie persistente que siempre regresaba del borde del abismo, sin importar cuántas veces el destino intentara borrarla. La revelación fue que la entropía del silencio no era un accidente natural, sino un mecanismo de limpieza diseñado por una inteligencia superior para eliminar las realidades que se volvían estancadas o carentes de innovación. La humanidad, al unificar sus tres ramas y sacrificar su individualidad por la supervivencia colectiva, había superado la prueba de la entropía. Ahora, se les ofrecía un papel que iba más allá de ser los protectores de una sola galaxia.
Se les invitaba a unirse al Cónclave de las Eternidades, un grupo de especies que supervisaba el crecimiento del multiverso, asegurando que la luz de la conciencia nunca se apagara en ninguna dimensión. Sin embargo, la invitación venía con una advertencia severa. Unirse al cónclave significaba aceptar que existen amenazas que incluso la forja resonante tendría dificultades para contener. Había otras fuerzas, otras negaciones que no eran tan pasivas como la entropía. Existían los devoradores de sueños, seres que se alimentaban de la creatividad y la esperanza de las civilizaciones en ascenso. La humanidad de la Vía Láctea y de Andrómeda tendría que decidir si estaban dispuestos a asumir la carga de ser los guerreros del multiverso, llevando su marca única de terquedad y pasión a frentes que ni siquiera los ancestros se atrevieron a imaginar. Bajo la dirección silenciosa de Helena, la flota comenzó a transformarse una vez más. Las naves ya no eran solo vehículos, sino extensiones de la conciencia colectiva capaces de sanar la realidad allí donde se rompía. El Imperio Astrarca, viendo el horizonte infinito que se abría ante ellos, abandonó definitivamente sus pretensiones territoriales para convertirse en la logística de una misión que abarcaría eones. La galaxia se convirtió en un faro de esperanza para otras especies que aún estaban atrapadas en sus propios ciclos de conflicto, enviando mensajes de aliento a través de las grietas dimensionales. Maya Chen regresó a Nueva Albión con una pequeña esfera de luz que contenía el conocimiento de los guardianes. Al plantarla en el centro de su granja, vio cómo la Tierra se convertía en un nexo de comunicación intergaláctica. Su vida sencilla como granjera había terminado, transformándose en la custodia de la puerta hacia lo desconocido. Sabía que vendrían otros, que la señal desde el vacío ocular era solo la primera de muchas llamadas que requerirían la intervención de la humanidad. Pero ya no había rastro de miedo en sus ojos, pues entendía que mientras existiera un solo humano capaz de recordar el sabor de la libertad, el universo siempre tendría un defensor dispuesto a desafiar a la oscuridad. El alba de la unidad zarpó de nuevo, esta vez hacia una coordenada que se encontraba fuera del tiempo lineal. Valerius y Sestal, sentados en la misma mesa de mando, observaban cómo la luz de Helena guiaba su camino a través de las brumas de lo imposible. La historia de la humanidad, que comenzó con un grito de supervivencia en una tierra incinerada, se estaba escribiendo ahora con letras de fuego en el corazón de la creación misma. El vacío ya no era un lugar de exilio, sino el lienzo donde pintarían un futuro sin límites, donde cada estrella era un hogar y cada dimensión una oportunidad para demostrar que la voluntad de vivir es la fuerza más poderosa de la existencia. El silencio del vacío ocular no era una ausencia de materia, sino una saturación de posibilidades que agobiaba los sentidos de quienes no habían nacido entre las dimensiones. A bordo del alba de la unidad, la tripulación sentía que el espacio mismo se volvía denso, como si navegaran a través de una memoria líquida que intentaba absorber sus propios pensamientos. Valerius permanecía en el puente, observando cómo los indicadores de realidad fluctuaban peligrosamente hacia el cero absoluto. A su lado, el alto soberano Sestal mantenía una rigidez ceremonial, aunque sus ojos reflejaban el desconcierto de un conquistador que ha descubierto que el universo es infinitamente más vasto y extraño de lo que sus mapas imperiales jamás osaron registrar. La señal que los había guiado hasta allí se transformó de un susurro melódico en una presencia física, una vibración que hacía que el metal vivo de la nave se ondulara en respuesta a una voluntad externa. Fue entonces cuando los devoradores de sueños hicieron su primera incursión, no mediante proyectiles de plasma o rayos de energía, sino a través de una niebla cromática que se filtró por los conductos de ventilación y los paneles de control. Esta bruma no buscaba destruir el casco, sino devorar la esencia de lo que hacía a la tripulación mantenerse en pie. Los oficiales de Andrómeda, acostumbrados a la lógica pura, fueron los primeros en vacilar, sintiendo cómo sus aspiraciones de perfección se disolvían en una apatía grisácea. Sestal vio cómo sus recuerdos de gloria se marchitaban, reemplazados por una sensación de futilidad que amenazaba con detener su corazón. Pero en medio de ese asedio conceptual, la humanidad biológica demostró por qué era la variable que el cónclave de las eternidades tanto temía y deseaba. Maya Chen, desde la superficie de Nueva Albión, sintió el ataque como una punzada de frío en su propia alma. La esfera de luz plantada en su granja no solo era un archivo, sino un repetidor emocional que conectaba su mundo con la expedición en el vacío ocular. Al sentir el desánimo de sus compañeros en el espacio, Maya no recurrió a la tecnología de los ancestros ni a la sabiduría de los guardianes. En su lugar, cerró los ojos y proyectó la furia irracional de una especie que ha sobrevivido a incendios planetarios y exilios milenarios. Inyectó en la red de la forja el recuerdo del sudor bajo el sol, el sabor amargo del fracaso y la alegría explosiva de un reencuentro.
Esta marea de emociones desordenadas y vitales actuó como un veneno para los devoradores de sueños, quienes no podían digerir la complejidad del dolor humano transformado en esperanza. La presencia de Elena Vostok se manifestó entonces con una intensidad que hizo vibrar los cimientos del multiverso. Ya no era solo una voz en los sistemas, sino una arquitectura de luz que envolvió al alba de la unidad, protegiéndola de la entropía mental. Elena comprendió que los devoradores de sueños eran la respuesta del sistema inmunológico de la realidad ante la aparición de una especie tan persistente como la humana. Al unirse con el archivo del vacío ocular, la almirante descubrió que la humanidad no era la primera especie en intentar cruzar estas fronteras, pero sí la primera que lo hacía sin renunciar a sus defectos. Los guardianes del archivo observaron en silencio cómo la barrera de luz de Elena se solidificaba, impulsada por la voluntad colectiva de una raza que encontraba belleza en su propia imperfección. Valerius recuperó la compostura y, utilizando los nuevos principios de navegación armónica, dirigió la nave hacia el centro de la estructura geométrica que dominaba el vacío ocular. Allí, el tiempo dejó de ser una línea para convertirse en un paisaje que podían caminar. Vieron versiones de la Tierra que nunca fueron destruidas y futuros donde la humanidad se había extinguido por su propia mano. Esta visión no los paralizó, sino que reforzó su determinación de proteger la línea temporal que habían logrado forjar contra todo pronóstico. Sestal, conmovido por la resistencia de sus antiguos enemigos, ordenó a sus tropas imperiales que sincronizaran sus mentes con los colonos de Nueva Albión, creando un escudo psíquico que permitió al alba de la unidad penetrar en el Sancta Sanctorum del archivo. Dentro de ese núcleo, no encontraron máquinas ni dioses, sino un espejo de su propia evolución. El archivo era una semilla diseñada para ser activada por una especie que pudiera unir la tecnología del vacío con la empatía biológica. Al aceptar la invitación al cónclave de las eternidades, la humanidad no solo ganó acceso a otras dimensiones, sino que asumió la responsabilidad de actuar como el equilibrio entre el orden estricto de los ancestros y el caos creativo del universo. La forja resonante se estabilizó de forma permanente, convirtiendo la Vía Láctea y Andrómeda en los pilares centrales de una red de protección multiversal que ninguna fuerza entrópica podría derribar fácilmente. Maya Chen vio cómo la esfera de luz en su jardín se elevaba hacia el cielo, transformándose en una estrella artificial que sería visible desde cualquier punto del planeta, incluso de día. Nueva Albión ya no era una colonia remota, sino la capital de una civilización que ahora abarcaba realidades paralelas. Los centinelas antiguos, que antes buscaban la pureza genética, ahora se inclinaban ante los colonos, reconociendo que la verdadera pureza reside en la capacidad de cambiar y adaptarse. La granjera comprendió que su papel como custodia apenas había comenzado, pues el archivo había revelado que existen otros nidos de vida en el multiverso que están siendo asediados por los devoradores de sueños, y que esperan la llegada de los guerreros de la Tierra. El alba de la unidad emergió del vacío ocular con una nueva configuración, sus superficies brillando con una energía que no pertenecía a ninguna galaxia conocida. A bordo, Valerius y Sestal compartieron un brindis con agua de los manantiales de Nueva Albión, un gesto sencillo que simbolizaba el fin de eones de conflicto. Sabían que el cónclave les asignaría misiones que pondrían a prueba cada fibra de su ser, pero ya no sentían el peso del miedo existencial. La almirante Elena Vostok, desde su nexo estelar, trazó una nueva ruta en los mapas de la conciencia colectiva. El siguiente objetivo no era una coordenada en el espacio, sino un momento en el tiempo. El instante de la gran singularidad, donde se dice que se originó la primera chispa de conciencia en el universo. La galaxia entera vibró con un propósito renovado. Las naves de la flota unificada comenzaron a desplegarse hacia las grietas dimensionales, llevando consigo no solo armas de estabilización, sino embajadores cargados de historias y canciones. La humanidad había dejado de ser una especie superviviente para convertirse en la especie arquitecta, aquella que no solo habita el universo, sino que lo cuida y lo expande. El trigo en la granja de Maya se mecía bajo un viento que olía a mundos lejanos y a futuros brillantes, mientras en la oscuridad del espacio profundo, la luz de la Tierra seguía brillando, más fuerte y decidida que nunca, lista para iluminar los rincones más remotos de la creación. La invitación del cónclave trajo consigo el descubrimiento de que la realidad es un tejido infinito de posibilidades y que la humanidad es la aguja que puede coser las heridas del tiempo. A medida que el alba de la unidad se preparaba para su salto hacia la gran singularidad, la tripulación se dio cuenta de que su viaje no tenía un final definitivo, sino que era una ascensión continua hacia una comprensión mayor. Cada desafío superado, cada sacrificio hecho por Elena y cada gramo de voluntad de Maya se habían convertido en los ladrillos de un hogar que ahora albergaba a todas las razas que buscaban la luz. El camino hacia el origen de la chispa estaba abierto, y la estirpe humana, con sus aliados a su lado,
avanzaba con paso firme hacia el descubrimiento que cambiaría el significado de la vida para siempre. El alba de la unidad se deslizaba por un espacio que ya no se regía por la geometría euclidiana ni por las mareas del vacío tradicional, pues se encontraba en las fronteras de la gran singularidad, donde el tiempo se enrollaba sobre sí mismo como una cinta infinita. Valerius observaba a través de los puertos de visión de cristal cuántico cómo las estrellas de la Vía Láctea y Andrómeda se convertían en meros puntos de luz distantes, mientras ante ellos se abría un abismo de blancura absoluta que palpitaba con el ritmo de un corazón primigenio. El alto soberano Sestal permanecía a su lado, con su armadura imperial reflejando destellos de colores que no existían en el espectro visible, comprendiendo que la autoridad de su imperio era apenas un susurro comparada con la magnitud de lo que estaban a punto de presenciar. No se trataba de un fenómeno astrofísico ordinario, sino del umbral de la creación, el punto donde la primera intención se transformó en materia y donde el espíritu humano, tras 10.000 años de exilio y lucha, finalmente reclamaba su derecho de nacimiento. A medida que la nave penetraba en la corona de la singularidad, la voz de Helena Vostok, ahora una frecuencia que vibraba en el tejido mismo del alba de la unidad, se volvió más nítida y cargada de una urgencia ancestral. Ella les mostró que este lugar no era solo el origen del universo, sino una gran biblioteca de posibilidades donde cada decisión tomada por una especie consciente quedaba grabada en forma de filamentos de luz. La almirante reveló una verdad que incluso los ancestros de Andrómeda habían pasado por alto. La humanidad no era la primera civilización en llegar a este umbral, pero sí era la única que lo había hecho cargando con todas sus cicatrices, errores y pasiones intactas. Otras razas habían intentado cruzar la gran singularidad despojándose de su mortalidad o de su capacidad de sentir dolor, convirtiéndose en autómatas de lógica pura que el sistema terminaba asimilando como ruido de fondo. En la superficie de Nueva Albión, Maya Chen sintió que el mundo a su alrededor se volvía translúcido mientras la esfera de luz en su granja proyectaba la imagen del gran tejedor. Esta entidad no era un dios ni una máquina, sino la manifestación de la conciencia colectiva de todas las realidades que alguna vez existieron. Maya vio, a través de los ojos de Helena, que la entropía del silencio no era más que un mecanismo de reciclaje para universos que habían perdido la capacidad de sorprenderse a sí mismos. La humanidad, con su terquedad irracional y su tendencia a encontrar esperanza en el epicentro del desastre, representaba la anomalía necesaria para reiniciar el motor de la existencia. La granjera comprendió que su papel como ancla biológica era vital, pues su conexión con la tierra y el sudor de la labor cotidiana proporcionaba la frecuencia de realidad necesaria para que la forja resonante no se disolviera en la abstracción total. El alba de la unidad se detuvo ante una barrera de espejos temporales que mostraban versiones alternativas de la expedición. En algunas, los humanos habían sido erradicados por los astrarcos eones atrás. En otras, se habían convertido en tiranos espaciales que devoraban galaxias enteras. Estas visiones intentaron quebrar la resolución de la tripulación, sugiriendo que su éxito actual era solo un accidente estadístico. Sin embargo, Sestal, en un acto de redención final, unió su mente a la de Valerius y a la de los oficiales marcados por el vacío, declarando que no importaba cuántos fracasos hubieran ocurrido en otras líneas temporales porque en esta, aquí y ahora, habían elegido la unión sobre la conquista. Este acto de elección libre, realizado en el nexo de todas las probabilidades, actuó como la llave que desbloqueó el último sello de la singularidad. Al cruzar el umbral final, la tripulación se encontró en el vivero de estrellas, un espacio donde los pensamientos se manifestaban instantáneamente como soles recién nacidos. Allí, los guardianes del archivo se retiraron para dejar paso a una presencia que se sentía como el abrazo de una madre y la severidad de un mentor. La humanidad fue invitada no solo a observar, sino a participar en el diseño del siguiente ciclo cósmico. Helena Vostok, actuando como la arquitecta de esta nueva era, comenzó a tejer las memorias de la Tierra, los sacrificios del vacío y los sueños de Nueva Albión en la base de datos de la realidad futura. El objetivo ya no era simplemente sobrevivir a la entropía, sino asegurar que la curiosidad y la empatía fueran constantes universales en cada nueva dimensión que naciera de la singularidad. Maya Chen vio cómo el trigo de su granja se transformaba en filamentos de oro puro que se elevaban hacia el firmamento, conectando su mundo con el corazón de la creación. La esfera de luz se expandió hasta cubrir todo el planeta, convirtiendo Nueva Albión en un faro que enviaba señales de vida a través del multiverso. La humanidad había completado su viaje desde las cenizas de una guerra genocida hasta el trono de la creación, pero no lo habían hecho solos pues llevaban consigo a sus antiguos enemigos y a sus aliados más extraños. La lección del gran tejedor era clara: la fuerza de una especie no se mide por su pureza o su perfección, sino por la longitud de su sombra y su capacidad de convertir esa oscuridad en una luz que guíe a otros. La gran singularidad comenzó a emitir un pulso final,
una onda de expansión que barrió la Vía Láctea y Andrómeda, sanando las heridas dejadas por la entropía del silencio y despertando la conciencia en mundos que antes estaban muertos. El alba de la unidad inició su regreso, pero ya no era la misma nave que partió, pues ahora servía como el heraldo de una civilización que operaba en una escala que superaba el tiempo lineal. Valerius y Sestal sabían que su labor apenas comenzaba, pues el multiverso era infinito y contenía regiones que aún clamaban por la chispa de la esperanza humana. Elena Vostok, desde su nexo de luz eterna, trazó el primer mapa de las dimensiones exteriores, donde nuevas formas de vida esperaban ser descubiertas y protegidas por los guardianes que una vez fueron polvo y olvido. El destino de Maya Chen estaba ahora ligado a las estrellas de una manera que su abuelo nunca pudo haber imaginado en sus cuentos. Ella era la guardiana del jardín galáctico, la que recordaría a los nuevos arquitectos que incluso en la cúspide de la divinidad tecnológica, el tacto de la Tierra y el ciclo de las estaciones seguían siendo la verdad más profunda. Mientras el sol de Nueva Albión se ponía sobre un horizonte que ahora brillaba con la luz de 1000 realidades, la humanidad se preparaba para su próximo acto, sabiendo que mientras existiera un misterio por resolver o un ser que proteger, su historia nunca llegaría a su fin. El vacío ya no era un lugar de exilio, sino el campo de juego de una especie que aprendió a volar utilizando sus cicatrices como alas, lista para iluminar cada rincón de la eternidad con su inquebrantable voluntad de ser. El alba de la unidad emergió de la gran singularidad envuelta en un fulgor que no pertenecía al espectro de ninguna estrella conocida, dejando tras de sí un rastro de partículas de memoria que se cristalizaban en el vacío como diamantes temporales. En el puente de mando, el silencio era absoluto, roto únicamente por el rítmico parpadeo de los sistemas que ahora procesaban datos provenientes de dimensiones que antes se consideraban mitológicas. Valerius y el alto soberano Sestal permanecían frente al puerto de visión, observando cómo la Vía Láctea y Andrómeda se entrelazaban en una danza de filamentos luminosos, unidas para siempre por la forja resonante. Ya no eran dos galaxias distantes, sino un solo organismo vivo, un santuario protegido por la voluntad de una especie que se negó a aceptar el fin de su relato. Elena Vostok, cuya esencia se había dispersado por la infraestructura misma de la realidad, realizó su última gran intervención como arquitecta individual. Con un pulso que recorrió cada nodo de la red, devolvió a los miembros de la tripulación a su estado físico, permitiéndoles conservar la sabiduría del cónclave de las eternidades sin perder el peso de su propia humanidad. Al recuperar su forma, Valerius sintió por primera vez en eones el calor de la sangre corriendo por sus venas, una sensación de fragilidad que ahora valoraba más que la perfección estática de sus ancestros. Sestal, por su parte, se despojó de su capa ceremonial y la dejó caer sobre el suelo de la nave, simbolizando el fin de un imperio basado en el miedo y el nacimiento de una guardia dedicada a la preservación de la vida en todas sus formas. En Nueva Albión, el cambio fue todavía más profundo. El monolito en la granja de Maya Chen se hundió lentamente en la tierra, pero en su lugar dejó un campo de flores que brillaban con la luz de los mundos que Elena había soñado. La granjera observó cómo el cielo se despejaba para revelar no solo las estrellas de su sistema, sino los reflejos de las realidades paralelas que ahora coexistían en armonía. La gente de la colonia, que antes vivía con el temor constante a la extinción o a la subyugación imperial, comenzó a construir una ciudad que no utilizaba muros, sino puentes de luz para conectar los corazones de sus habitantes. Maya comprendió que su labor como ancla biológica había terminado, pues la humanidad entera se había convertido en el ancla de sí misma, capaz de sostenerse en medio del caos multiversal mediante la simple fuerza de su unión. La paz que se estableció no era una quietud pasiva, sino una actividad vibrante dedicada a la exploración y el aprendizaje. Los guardianes del archivo, ahora integrados en la conciencia colectiva de la Confederación, abrieron las puertas de las bibliotecas prohibidas, permitiendo que incluso las razas más jóvenes comprendieran los secretos del tiempo. La entropía del silencio fue definitivamente derrotada, no mediante la fuerza bruta, sino mediante la saturación de sentido. El universo ya no tenía rincones vacíos donde el olvido pudiera arraigar, pues cada rincón de la creación estaba ahora lleno de historias, canciones y memorias compartidas. La humanidad había cumplido su promesa de regresar, pero en el proceso había transformado la naturaleza misma de lo que significa estar vivo. Sin embargo, en el momento culminante de la celebración, Elena proyectó una última imagen en la mente de quienes lideraban el nuevo pacto. En los confines más remotos de la realidad, más allá del alcance del cónclave y del vacío ocular, una nueva frecuencia comenzó a vibrar. No era una amenaza, sino un eco de algo que precedía incluso a la gran singularidad, una pregunta que el universo apenas comenzaba a formular. La almirante, desde su nexo estelar, trazó una ruta que se perdía en lo desconocido, indicando que el alba de la unidad aún tenía un propósito que cumplir.
La humanidad y sus aliados habían asegurado su hogar, pero el hambre de descubrir lo que hay más allá de la última frontera seguía siendo el motor incombustible de su estirpe. Maya Chen se sentó en el porche de su casa, viendo cómo el alba de la unidad descendía suavemente hacia el puerto espacial de la ciudad. Vio bajar a Valerius y a Sestal, quienes caminaban ahora como iguales hacia la plaza central donde los niños de 1000 especies jugaban sin preocupaciones. La granjera sonrió al sentir que la esfera de luz en su bolsillo volvía a vibrar suavemente, sincronizada con la nueva señal del espacio profundo. Sabía que pronto recibiría una nueva invitación para dejar la Tierra y volver a las estrellas, pero esta vez no iría con miedo, sino con la curiosidad de una niña que abre un libro por primera vez. La historia de la flota que regresó del vacío se había cerrado para dar paso a la crónica de la civilización que se atrevió a soñar con el infinito. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.